No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les hablaremos de Israel, como es nuestra costumbre, y en esta ocasión les explicaremos que la Audiencia Española no va a investigar el ataque de Israel sobre Gaza. Además, ¿qué más les vamos a contar hoy? Les vamos a hablar de unas declaraciones de Sarkozy, supuestas declaraciones, según las cuales le habría recomendado al primer ministro israelí que hiciera destituir a su canciller, a Avigdor Lieberman. Además, nos acercaremos a la política interior israelí, según donde hemos podido conocer una propuesta del ministro de Justicia para establecer un sistema de matrimonio civil. Y terminaremos hablándoles tanto de símbolos, por un lado el de Franco en Madrid y por otro lado de un centro de documentación sobre crímenes del nazismo en Múnich. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda será Pascal quien venga con noticias de corte cultural. Como les decía al principio, la audiencia no va a investigar el ataque de Israel a Gaza. Así lo escribía el periodista José Yoldi ayer en el diario El País, donde explicaba que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió archivar definitivamente la causa que instituye el juez de este tribunal, Fernando Andreu, por presuntos delitos de crímenes de guerra contra 7 militares israelíes. Entre ellos, ya saben que se encontraba el exministro de Defensa, el Benjamín Ben Eliezer. Los 18 magistrados que componen el Pleno decidieron por 14 votos frente a 4 estimar el recurso que la Fiscalía presentó contra la decisión de Andreu. El caso tenía los días contados, de todos modos, según explicaba José Yoldi, ya que hace poco el Congreso decidió que se limita a la jurisdicción universal. Sí que se hablaba de que las 3 causas penales que ya se habían iniciado pues podrían llegar a cumplirse. Una de ellas era precisamente esta causa contra los militares israelíes acusados de haber asesinado a 14 civiles el 22 de julio de 2002. Hay que recordar que el ataque estaba destinado a asesinar a Salah Shehadeh, que era uno de los máximos dirigentes de Hamas. Por supuesto, quienes presentaron la querella van a recurrir a esta decisión de la Audiencia Nacional y tienen esperanzas en volver a juzgarlo. Nosotros estaremos viendo cómo evoluciona. Más cosas. Nicolás Sarkozy siempre irrumpe con entusiasmo y con determinación en todo lo que dice, y en esta ocasión, según algunas informaciones, habría aconsejado al primer ministro que destituyera al canciller, a Avigdor Lieberman. Las fuentes que revelaron esto hablaron bajo condición de anonimato porque dijeron que no estaban autorizadas a revelar lo que habían conversado los mandatarios en privado, pero al parecer la propuesta de Nicolás Sarkozy es que vuelva a colocar, no, nunca llegó a colocarla, pero bueno, que intente colocar como canciller a Tzipi Livni, que según él es una figura más moderada, y según le habría dicho, le dijo: deshágase de ese hombre. Son palabras textuales. El portavoz de Lieberman, Tzahi Moshe, dijo que las declaraciones, si son ciertas, representan una intromisión intolerable en asuntos internos del Estado de Israel. Por su parte, el primer ministro Netanyahu dijo que Lieberman era un miembro importante del gobierno que cumplía una función importante en la aplicación de la política israelí. Y eso sí, el comunicado oficial no rechazaba ni confirmaba el informe. Lo que también habría dicho, al parecer, al presidente francés Netanyahu, es que en las reuniones privadas Lieberman usa un tono distinto que el que utiliza en los discursos políticos. Sarkozy a esto le habría respondido que en conversaciones privadas Jean-Marie Le Pen, ya saben, el ultraderechista del Frente Nacional francés, es un hombre encantador. Casi suena más a noticia de lunes, ¿no? Noticia curiosa esto, pero es lo que le habría dicho. Antes de pasar a lo que está sucediendo con respecto al matrimonio civil, les comento que no hay que olvidar que hay un encuentro importante entre Israel y Estados Unidos, entre Ehud Barak y el enviado especial estadounidense para Oriente Próximo, George Mitchell. Se notaban
muy optimistas, se sentían muy optimistas respecto a lo que iban a hablar. El tema a debatir, el tema es qué hacer con los asentamientos, cómo congelar los asentamientos. Diario Aurora nos traía otra noticia. El ministro de Justicia, Yaakov Neeman, preparó un proyecto relacionado con el matrimonio civil en Israel que debería ser posible para las parejas no judías o que se considera que no tienen denominación religiosa. Es un escrito que ha sido elaborado como parte del acuerdo de coalición de Israel Beiteinu con Likud. Ya saben, este Israel Beiteinu que tanto disgusta a todos, a Sarkozy, por lo que decíamos en la noticia anterior, al parecer también, a Víctor Lieberman, sin embargo, que es un hombre muy laico y que quiere establecer el laicismo lo más posible en Israel. El acuerdo de coalición entre las dos partes estipula que el gobierno debe impulsar una ley que regule el matrimonio para las parejas no judíos. Este escrito se refiere a aquellos que no están definidos como judíos, musulmanes, cristianos, drusos, pero que sí que son ciudadanos residentes o permanentes en Israel, y para ellos se propone designar un magistrado para supervisar el acuerdo registro de los matrimonios. Al parecer esta propuesta, lo han dicho los mismos miembros del partido, es histórica y queda por ver cómo reaccionan los partidos de derechas que también forman parte de la coalición, de derechas, los religiosos, partidos como Shas, que también son esenciales en la coalición de gobierno. Y seguimos, les hablamos ahora de Múnich, de un centro de documentación que se va a abrir en el 2013. Es simbólico porque en Múnich fue donde Hitler fundó el partido nazi. Pues desde el 2013 va a tener un centro de documentación sobre crímenes cometidos por el Tercer Reich. El gobierno alemán, el Estado Federado de Baviera y la capital bávara cerraron ayer un acuerdo según el cual compartirán a partes iguales los costes que supondrán la construcción del centro, y las obras está previsto que empiecen dentro de 2 años. El secretario de Estado de Cultura, Bernd Neumann, dijo que es un día especial para el análisis de la historia en Múnich y también para la memoria de toda Alemania. El centro documental ocupará el mismo solar en el que estuvo la llamada Casa Marrón, que era la central del partido nazi, del Partido Nacional Socialista, fundado por Hitler. El antiguo inmueble sufrió importantes daños después de la Segunda Guerra Mundial, fue derruido al término de la contienda, y el nuevo edificio va a ser construido por los arquitectos Bettina Georg, Tobias Schell y Simon Wetzel, que se impusieron en marzo con una propuesta a otros competidores. Y terminamos también hablando de pasado, pero en este caso aquí en Madrid. El diario El Mundo informaba ayer, y muchos otros medios, pero la noticia la sacamos del diario El Mundo, que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó por unanimidad de sus 3 grupos políticos, por el Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, retirar todos los honores que durante la dictadura se concedieron a Franco y a su familia, como por ejemplo la de alcalde honorario de la capital, hijo adoptivo y medallas de oro y honor. Con esta medida, el Ayuntamiento de la capital cumplía el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que obliga a las administraciones públicas a ejercer las medidas oportunas para la retirada de menciones de exaltación de la sublevación militar de la Guerra Civil y de la representación de la dictadura. Y esto se une así Madrid a otros 14 consistorios, 5 diputaciones que ya han tomado medidas en este sentido. Unanimidad, creo que es de las pocas cosas que por unanimidad se pueden hacer, aunque hubo 2 concejales del Partido Popular que se marcharon. Decidieron no estar presentes mientras se tomaba la decisión de la retirada, mientras se debatía la retirada de los honores a Franco. Uno de ellos explicaba que había asuntos en Madrid que tenían mucha más importancia. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Madrid estuvo dirigido por alcaldes, corporaciones designados por Franco desde el principio hasta el 79, y también se le ha quitado a la mujer del dictador el título de hija adoptiva de Madrid, que tenía desde el 62. Y esto es importante sobre todo porque había una propuesta que hizo también Izquierda Unida de que le quiten los honores que España concedió a Hitler y a Mussolini. Pero eso han dicho que no. Suponemos que habrá que esperar un poquito para que le quiten a Hitler los honores que España concedió, la orden de caballero de no sé qué, en estos momentos no caigo. En fin. Aquí dejamos esta primera parte del informativo, llamamos a Pascal, que ya está aquí. Pascal, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Y hablamos de cultura contigo. Sí, hablamos de cultura. ¿Qué me traes? ¿Qué me cuentas? Pues una inauguración. Hoy en Valencia se inaugura
una exposición itinerante que ya vimos en Madrid, bueno, algunos de nosotros, que se llama de la Bauhaus, la Ciudad Blanca de Tel Aviv. Será en el Museo Valenciano, en el Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad, calle Guillem de Castro, número 8. Es una exposición, para los y las que no lo han podido ver, que intenta resumir los 100 años de historia desde su establecimiento como ciudad, Tel Aviv, en 1909. Es un siglo de evolución de la cultura judía en la tierra de Israel, y se destaca que el estilo Bauhaus de los años 30 influyó mucho en los arquitectos e ingenieros responsables de la planificación de la ciudad, de la que 120 edificaciones fueron seleccionadas por la UNESCO en el 2003 para ser declaradas como Patrimonio Moderno de la Humanidad. ¿Cuántas has dicho? 125. No está nada mal. Sí. Para una ciudad tan moderna, Sí. tanto patrimonio de la humanidad. En fin, ¿qué más cositas? Pasamos de la Bauhaus al cubismo. Bueno, bien. Estamos todos más o menos en las mismas fechas. Pues sí, y de Valencia viajamos a Biarritz, que está aquí al ladito. Al lado, a la puerta de España. Ayer se inauguró también la exposición de Jacques Lipchitz, muy conocido, y se trata de la mayor retrospectiva sobre él en Francia de los últimos 30 años. Entonces se van a ver 108 piezas, de las cuales más de 60 esculturas y dibujos y pinturas. Bien. Y esto será todo el verano. También la otra en Valencia va a ser todo el verano. Hasta septiembre, y esta hasta octubre, hasta el 4 de octubre. Perfecto, hay tiempo. Así que si no lo vemos, no será porque no hemos tenido tiempo. Y de Biarritz vamos aún más lejos, vamos a Varsovia, porque ayer se colocó la primera piedra del Museo de la Historia de los Judíos de Polonia. Por fin Polonia va a tener un museo de la historia de los judíos, que se edificará en Varsovia, en el barrio judío, donde fue antiguamente el gueto. Ya. Y las piedras, las primeras piedras, y muchas de ellas provienen de la antigua sede del Consejo Judío del gueto de Varsovia. Entonces, sabemos que simbólicamente las piedras son muy importantes, entonces esto era de destacar. Perfecto, Pascal, pues muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Señoras, señores, también nosotros volvemos mañana con más noticias, probablemente con Jordi. Así que nada, no nos fallen. Aquí habrá más información. Muchísimas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Sorpresa, no hay acuerdo entre Barak y George Mitchell con respecto a los asentamientos. Nos lo veíamos venir. Vamos a hablarles de esto. También les vamos a hablar del plantón de los representantes iraníes al presidente Shimon Peres en Kazajstán, además de una decisión polémica de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que pone en el mismo nivel los crímenes cometidos por la Alemania nazi y por el estalinismo. Y terminaremos también hablándoles de aquella conferencia sobre la Shoah que tuvo lugar en Praga y de algunas de las reacciones a sus conclusiones. Todo esto será en la primera parte del informativo, y en la segunda Pascal nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos hoy sí dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, bienvenido de vuelta a tu casa. Gracias, Masha. Y arranquemos pues. Pues el ministro de Defensa, Ehud Barak, y el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, George Mitchell, no lograron alcanzar un acuerdo sobre la construcción en los asentamientos durante su reunión en Washington. En una declaración conjunta publicada tras la reunión se informó que Barak y Mitchell examinaron una amplia gama de cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad, las contribuciones de los palestinos, los israelíes y los esfuerzos que deben hacer sus vecinos y la comunidad internacional. Concretamente, los debates abarcaron una amplia gama de medidas necesarias para crear un clima propicio para la paz. Bueno, pues discutieron la manera de cómo reavivar las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos, y bueno, Barak dejó bastante claro que Israel está dispuesto a pagar un alto precio para la renovación de las conversaciones, pero pidió a cambio que el mundo árabe contribuya a los esfuerzos. No se llegó, como les decíamos, al acuerdo sobre el congelamiento de la construcción de asentamientos, pese a que es una de las primeras exigencias que ponen los Estados Unidos, que de hecho pide que se ponga una moratoria inmediata de la construcción en todos los bloques de asentamiento. Pronto habrá otra ronda de reuniones, en 1 o 2 semanas. Sí, en 2 semanas probablemente, y está previsto que Mitchell se reúna con el primer ministro, con Netanyahu. Hasta entonces, los estadounidenses esperan gestos de buena voluntad por parte de Israel,
por ejemplo, la de aliviar las restricciones a los palestinos de Cisjordania. Y si esto era una crónica de un desencuentro anunciado, pues ahora tenemos una crónica de un plantón anunciado. Los representantes iraníes llevaron a cabo su amenaza y se retiraron durante el discurso de apertura del presidente Shimon Peres en el Congreso de Religiones Mundiales y Tradicionales que se llevó a cabo en Astana, Kazajistán. Hemos venido a escuchar a los líderes religiosos, comentó el miembro de la delegación iraní, agregando que Peres no es un líder religioso. La presencia de Peres no estaba programada originalmente para asistir a la conferencia, pero como invitado de honor en Kazajistán recibió una invitación tardía. De hecho, un miembro de la delegación iraní comentó que Peres es un ladrón de tierras y un conquistador. Además, aseguró que Irán no está dispuesto a escucharlo porque, según ellos, representa una abominable personalidad sionista y su lugar no estaba ahí. Después de estas lindezas, pues como imaginarán, no era de extrañar que no se quedaran a escuchar lo que decía Peres. A estos representantes iraníes, les preguntó si sí hablarían con el jefe de rabinos de Israel o cualquiera de los rabinos que venía representando a Estados Unidos, y Mehdi Mostafavi, que es el asesor del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, dijo que ya veríamos, con lo cual no dio una respuesta ni sí ni no, ni blanco ni negro, sino todo lo contrario. Mientras, con respecto a Shimon Peres, durante su discurso, él pidió al rey Abdalá de Arabia Saudita, que es quien organiza la iniciativa de paz árabe, que se reúnan en Jerusalén, en Riad o en el mismísimo Kazajstán con otros líderes árabes y se pueda avanzar en el proceso de paz árabe-israelí. El rabino jefe ashkenazí, por su parte, Yonah Metzger, habló también en la conferencia, pidió paz entre naciones, despertó la atención de los concurrentes cuando mostró la imagen de Gilad Shalit y destacó: nadie sabe dónde ni cómo está. Además, hizo un llamamiento a todos los líderes religiosos para presionar a Hamás para que permita que una persona de fe, dijo, pueda visitar a Gilad. Además, llamó a todos los líderes religiosos a no utilizar las casas de oración como instigadores de terror. Y seguimos, y ahora les hablamos de una polémica decisión de la OSCE. La Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, efectivamente más llamada OSCE, aprobó ayer, pese a las airadas protestas de Rusia, una resolución que condena por igual los crímenes cometidos en el siglo XX por la Alemania nazi y el régimen estalinista soviético. Previamente, la resolución sobre la unión de la Europa dividida fue presentada y debatida en el Comité para la Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de la Asamblea de la OSCE, que estos días celebra su sesión anual en la capital de Lituania. El estudio del documento chocó con el rechazo de la delegación rusa, que se declaró ofendida por la decisión de la organización de equiparar ambos sistemas totalitarios del siglo pasado. De hecho, el representante de Rusia, Alexander Kozlovsky, afirmó que la resolución supone un ultraje para toda la delegación rusa. Además, consideraba inadmisible poner el signo de igualdad entre nazismo y estalinismo. Una reacción que suscitó críticas de la jefa de la delegación lituana, Vilija Aleknaite, que es uno de los autores del documento. La resolución fue aprobada y respalda además la iniciativa del Parlamento Europeo de declarar el 23 de agosto como Día del Recuerdo de las Víctimas del Nazismo y del Estalinismo. ¿Por qué el 23 de agosto? Bueno, pues el 23 de agosto del 39, la Unión Soviética y la Alemania nazi firmaron el famoso y tristemente famoso pacto Molotov-Ribbentrop, según el cual Stalin y Hitler se comían Europa en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, se la repartían totalmente. La distinta interpretación de los resultados de la Segunda Guerra Mundial es uno de los factores que molestan en las relaciones de Moscú con las exrepúblicas soviéticas del Báltico y algunos antiguos aliados comunistas de Europa del Este, que además ahora son miembros de la Unión Europea o bien de la OTAN. De hecho, hay algunos de estos países que ponen en duda que se utilice la palabra liberación de los nazis por parte del ejército soviético, porque para algunos estados, como los bálticos, por ejemplo, se convirtió esa liberación en medio siglo de ocupación. Así que exigen disculpas, compensaciones a Rusia como sucesora jurídica de lo que fue entonces la Unión Soviética. Por su parte, Rusia hace un año acusó a Lituania de tergiversar la historia y de profanar la memoria de quienes lucharon contra el fascismo por equiparar la simbología soviética a la nazi, y prohibido por ley además el empleo de ambas en el país báltico. La verdad es que esto requiere mucha reflexión, ¿no? La equiparación de los crímenes soviéticos o estalinistas con la comparación
los crímenes nazis. Es verdad que, bueno, se ha hablado de la diferencia, o sea, letales son todos los crímenes, pero sí se ha hablado de una diferencia tal vez desde el punto de vista de la organización o de la idealización o de la manera en la que eran, organizados estos crímenes. Desde Radio Sefarad vamos a intentar reflexionar al respecto. Consideramos que realmente es un interesante debate. Si recuerdan, seguimos hablando de Shoah, en este caso de supervivientes. Recuerdan que les hablábamos ayer del nuevo instituto en Terezin para controlar el progreso de la restitución de propiedades, la educación sobre la Shoah y la lucha contra el antisemitismo. Bueno, pues ya hay balance. La conferencia sobre activos de Holocausto, que tuvo lugar en Praga entre el 26 y el 30 de junio, tuvo su sesión final en el campo de concentración de Terezin, donde se presentó la Declaración de Terezin. La delegación israelí expresó su satisfacción por los resultados de la conferencia y por la declaración final, que resumía los debates que tuvieron lugar en los diferentes grupos de trabajo durante la conferencia. La declaración estableció normas para la restauración de bienes privados y comunes y mencionó por primera vez la necesidad de lidiar con los bienes que no tienen herederos, relacionando esto con la necesidad de preservar el bienestar de las víctimas supervivientes de la Shoah. En la conferencia se decidió la apertura de un nuevo instituto, que va a ser el Instituto Europeo del Legado de la Shoah. Estará a cargo de la República Checa, bajo los auspicios de la Unión Europea. Este instituto va a contar con la asistencia de la Comunidad Europea y de otros estados. Los Estados Unidos e Israel tendrán además un rol principal. Es una institución que va a controlar las actividades relacionadas con los activos de la Shoah, con la educación, con la lucha contra el antisemitismo. Y hay que destacar que en esta reunión había 5 supervivientes de la Shoah que representaron un componente central de la delegación israelí. Participaron en los debates, tuvieron un rol de suma importancia en los grupos de trabajo. Uno de los objetivos presentados por el líder segundo de la delegación fue precisamente la mejora de la organización de restitución del mundo judío. Y dejamos aquí nuestra primera parte del informativo. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Me voy con Pascal a hablar de cultura. Pascal, bienvenido. Hola, Masha. Bueno, cuéntame qué nos traes. Pues vamos a hablar primero de Toledo. Toledo, que atesora un gran legado relacionado con el mundo judío, pues su alcalde está de visita en Jerusalén. El alcalde se llama Emiliano García Paje y con su concejala de turismo, Milagros Tolón, acercaron ayer posturas con el alcalde de Jerusalén, Ron Uldai, para un posible hermanamiento entre ambas ciudades. Ajá. Esto está en el ámbito de un viaje organizado por la Red de Juderías de España, de lo que hablamos de vez en cuando aquí en las noticias culturales. Así que cuando entremos en Toledo podremos ver ciudad hermanada con Jerusalén. Sí, llegan a un acuerdo, sí. Pero yo creo que sí, porque ambos tienen un interés en la promoción de esto. Evidentemente. Las ciudades de las 3 culturas. ¿Y qué más? Sí, luego pues te hablo que hoy, 2 de julio, va a abrirse la 13ª edición de los Conversos de esta ciudad extremeña que se llama Hervás, que bien conocemos aquí en la radio. Son días de acontecimientos, de diversas actividades entre el 2 y el 5 de julio. Va a haber pues la representación de la obra de teatro, ya no de los Conversos, como bien sabemos, sino de la Estrella de Hervás, de Miguel Murillo, con actuaciones musicales, un mercado artesanal, una partida de ajedrez viviente, a ver qué es, visitas guiadas, degustaciones gastronómicas, etcétera, etcétera, y también un mercadillo judío. Habrá que ver pues qué productos proponen. Venden? Mientras no vendan jamón y cosas por el estilo. Sin olvidar conciertos de música sefardí también. Ajá, bien. Hay que destacar que en Hervás durante mucho tiempo se podía ver la obra de Soli Volodarsky, Los Conversos. ¿Qué más? Pues para nuestros oyentes que viajan, o para los que nos escuchan desde Austria, pues les aconsejamos ir a ver una exposición que se desarrolla durante todo el verano hasta el mes de octubre, hasta el 11 de octubre, en el Museo Judío de Viena. Una exposición que se llama Típico, clichés, perjuicios de los judíos y de otros. Es decir, que ahí pues es como una recompilación de todo lo que se ve en pintura, en fotografías,
en música, en películas, sobre clichés, sobre prejuicios de los judíos. Entonces, bueno, pues me han dicho que hay como un apartado también de narices. ¿De narices? De narices. A ver cómo las narices de los judíos se han tergiversado tanto en la historia y ahí se presentan en esta exposición. Qué cosa más rara. Bueno, es lo que hay. Sí, hay que recordar que los nazis incluso inventaron un sistema para medir narices de los judíos, etcétera. En fin, bueno, a lo mejor quieren demostrar lo absurdo de ello. Sí, es el objetivo, es el objetivo, por supuesto. Vale, no había entendido bien esa parte. Pascal, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Inquebrantable vínculo entre Israel y Estados Unidos, así lo destacó el primer ministro Netanyahu en la recepción del Día de la Independencia. Se lo contamos. También les hablamos de ese informe de Amnistía Internacional y algunas reacciones que ha provocado. También reacciones a la decisión de la Audiencia Nacional en España de no investigar un ataque israelí contra un terrorista de Hamás en el que murieron además algunos civiles. Y terminaremos hablándoles de arqueología, un mosaico que se ha mostrado al público en Israel. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Pascal nos traerá noticias de corte cultural. Pero empezamos, como de costumbre, con Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha. Muy bien. Bueno, ¿qué ha dicho Netanyahu? El primer ministro Benjamin Netanyahu habló en la tradicional recepción del Día de la Independencia de los Estados Unidos en la residencia del embajador norteamericano James Cunningham. Netanyahu detalló los valores compartidos con los Estados Unidos, pero no abordó la cuestión de los asentamientos. En su discurso, el primer ministro destacó la tradición democrática de Israel y los Estados Unidos, unidos contra las tiranías. Además, refiriéndose a ese discurso, hablaba, como decíamos, del inquebrantable vínculo, del discurso de Obama en el Cairo, del inquebrantable vínculo entre Israel y los Estados Unidos. Hubo muchos miembros, les cuento la cosa un poco anecdótica, es que Dani Danon, que es diputado del Likud, escribió una carta a sus colegas parlamentarios instando a boicotear ese evento y a no ir. Ya saben que ahora estamos hablando de esas relaciones difíciles, según todos los analistas o los medios de comunicación, entre Israel y Estados Unidos. Pero esa carta de Dani Danon no sirvió absolutamente para nada porque asistieron numerosos miembros de la Knesset ignorando, y del Likud también, ignorando los llamados de su compañero. Él había dicho que Estados Unidos está tratando de poner en tela de juicio la independencia del Estado de Israel por presionar a Israel, y un alto diplomático que estaba ahí dijo que estaba desconcertado por esa propuesta de Danon. Además dijo que pese a cualquier desacuerdo el evento es en honor al pueblo norteamericano y no tiene nada que ver con una administración concreta, con unas políticas concretas o con otras. Y ahora pasamos a hablar de Amnistía Internacional, que ha presentado, Masha, un informe titulado Operación Plomo, 22 días de muerte y destrucción. Donatella Rovera, la jefa investigadora de la Asociación para Israel y los Territorios, destacó que el operativo militar no fue una operación ilegal en sí, aunque muchos de los ataques llevados a cabo por Tzahal durante la operación violaron el derecho internacional. Por su parte, Monitor, un grupo no gubernamental que supervisa las organizaciones de derechos humanos, denunció que el informe de Amnistía Internacional niega que jamás utilice escudos humanos y apoye una estrategia de aislamiento de Israel. Sí, además acusaba a Amnistía Internacional de culpar a Israel exclusivamente por el conflicto. Además, se mostraba sorprendido porque una organización respetable como Amnistía no explicara adecuadamente la insoportable realidad de los constantes ataques que sufren los ciudadanos israelíes durante los últimos 8 años. Y según concluían las fuentes militares, daría la impresión de que Amnistía Internacional ha sido víctima de las manipulaciones de Hamás. No es la primera vez que Amnistía Internacional se le acusa por parte israelí y por parte de otros países. Hace poco España también protestaba, ya que para hablar del grupo terrorista ETA lo mencionan como un grupo armado y no mencionan su condición de terrorista. Seguimos, les hablamos de otra reacción, en este caso parece más de acuerdo los israelíes. La Embajada de Israel en España señaló, en referencia al archivo de la causa en la que se investiga un ataque israelí en la Franja de Gaza en 2002, que cualquier decisión que evite el uso con fines políticos de la justicia es positiva.
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó por amplia mayoría archivar definitivamente la causa que instruía al juez Fernando Andreu, en la que investigaba el citado ataque en el que murieron un líder de Hamás y 14 civiles. En un comunicado, la Embajada de Israel afirmó que, como ha venido señalando desde el primer momento, la presentación de la demanda es una explotación cínica e inaceptable de la justicia con fines políticos, cuyo fin no es otro que hostigar a Israel. Bueno, pues poco más. Ya hemos dado esta noticia, simplemente traer esta reacción de la Embajada. Y terminamos con una noticia de las que nos gustan más, las arqueológicas. Sí, Masha, siempre traemos aquí noticias arqueológicas muy interesantes en la zona, siempre, por supuesto. Este miércoles, y por segunda vez desde que lo hallaran hace más de una década, arqueólogos israelíes mostraron uno de los mosaicos más grandes y mejor conservados en el país. El mosaico está conformado por más de 2 millones de piezas que forman imágenes detalladas y formas geométricas. Este mosaico romano de 56 metros cuadrados y 1.700 años de antigüedad fue hallado en 1996 en una excavación en Lod, una población vecina a Tel Aviv. Más de 10.000 personas lo vieron durante el fin de semana que estuvo en exhibición, según explicó la Autoridad de Antigüedades, que es la agencia oficial que se encarga de toda de la restauración. También, pues explicaban que hay elementos decorativos que son sumamente ricos, bien ejecutados, que hay, por ejemplo, escenas de cacerías de leones, de jirafas de África, escenas también en el mar, con barcos y con peces. La verdad es que lo hemos podido ver también en todas las noticias, en los televisores lo mostraban, y es llamativo. Inmediatamente después se cubre el mosaico para evitar que haya cualquier problema, y es que además, tal y como explicaba la arqueóloga que encontró la pieza, Miriam Avisar, hay pocos fondos para protegerlo, entonces pues lo tienen que tener súper protegido. Y con esta noticia terminamos esta parte del informativo. Jordi, muchas gracias. Gracias a ti, Masha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nos vamos ahora a hablar con Pascal de Cultura. Pascal, nuestro cultura aportador. Hola, aportador Masha. De cultura, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuéntanos qué nos traes. Pues te voy a hablar de un concierto de gospel el 27 de julio en Santander, durante la Semana Grande de Santander. Un concierto de gospel en el que actuarán Joshua Nelson Gospel Quartet, los Louisiana Gospel Choir y los Campbell Brothers. Lo interesante es Joshua Nelson, que es uno de los pioneros de la denominada Kosher Gospel Music. ¿Qué es este? Kosher Gospel Music. Es lo que faltaba por oír. Es música kasher. Bueno, está bien. Gospel kasher. Esto es bastante surrealista. Bueno, está bien. Él es una estrella del klezmer, para los amantes del klezmer. Y su último trabajo es los Klezmatics, y recibió un Grammy Award de World Music en 2006. Él está en los Klezmatics. Bueno, es una institución ese grupo. Sí. ¿Qué más? Pues es época de vacaciones y época también de curso de verano, y te va a hablar de 2 cursos de verano la semana que viene. A ver, a mí esto de vacaciones y cursos no me va, me parece que vacaciones es para tomar el sol, pero vamos a ver. Es porque se puede ir a los cursos sin corbata. Ah, bueno, está bien. Uno en Segovia, que organiza Casa Sefarad, que es la 4ª edición del curso de judaísmo hispano, que tiene el objetivo de profundizar en el conocimiento de las figuras del pensamiento más relevantes del mundo judío. Y también otros, y se va a estudiar autores como Flavio Josefo, Maimónides, Spinoza, para dar una visión más exacta de las contribuciones del mundo judío y moderno a la cultura occidental, nada más ni nada menos. Bueno, está bien, venga, podemos ir sin corbata, si se puede ir sin corbata yo me apunto. Y será el 8, 9 y 10 de julio, la semana que viene. Perfecto. Muy bien. Y para terminar, otro curso. ¿Otro más? Toda la semana que viene, del 6 al 10, esta vez en Extremadura, porque la Universidad de Extremadura organiza un curso denominado De la raya al uso extremeña al Nuevo Mundo, para los judíos y los conversos. Es decir, se va a hablar de los judíos, el legado judío converso, que es muy importante en España, por supuesto, y va a ser en Badajoz, del 6 al 10 de julio. Buenísimo, pues ya saben las citas que tienen. Pascal, muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Shabbat Shalom. Ya saben que volvemos la semana que viene con más noticias, y que mientras tanto pues pueden seguir aquí informándose, escuchando música, disfrutando, en definitiva. Gracias.